Tengan todos y todas una muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Cruz, yo soy el director de operaciones de Universidad ICEP. Iniciamos inmediatamente, señoras y señores, miembros de la comunidad académica, profesionales de la psicología, estudiantes, amigos, muy buenas tardes. Es un verdadero honor y un privilegio estar aquí hoy en la Universidad ICEP en el marco de esta conferencia dirigida a América Latina para presentar a un autor cuya obra es de gran relevancia en el campo de la psicología forense y ética profesional. Permítame comenzar agradeciendo a la Universidad ICEP por acoger este importante evento y brindarnos la oportunidad de reunirnos aquí para debatir y reflexionar, aprender juntos sobre temas cruciales para nuestra profesión. Hoy tengo el gran honor de presentar al destacado autor y psicólogo, el doctor David Ramírez Acuña, cuyo último libro, Definición de procedimientos y tiempos necesarios para los peritajes psicológicos, una mirada ética, aborda temas esenciales en la práctica de la psicología forense y brinda una perspectiva ética y rigurosa sobre esta disciplina. El doctor Ramírez es un experto en psicología forense y ética, con una amplia trayectoria en investigación y la docencia. Su compromiso con la excelencia y la integridad en el ejercicio de la psicología ha sido reconocido tanto en la región como en el ámbito internacional, y su enfoque innovador en la formación y capacitación de futuros profesionales han dejado una huella indeleble en este campo. El libro que hoy nos reúne, Definición de procedimientos y tiempos necesarios para los peritajes psicológicos, una mirada ética, es un trabajo meticuloso y profundo que aborda la importancia de establecer protocolos claros y efectivos en la realización de peritajes psicológicos. Ramírez Acuña destaca la responsabilidad ética de los profesionales en garantizar la calidad y precisión de sus evaluaciones, así como en proteger la integridad y los derechos de las personas involucradas. Este libro, amigos y amigas, es un recurso valioso para todos aquellos involucrados en la psicología forense, ya que ofrece una guía exhaustiva sobre cómo desarrollar y aplicar procedimientos éticos y efectivos en la práctica profesional. Además, fomenta un diálogo abierto y constructivo entre académicos, profesionales y estudiantes sobre desafíos y dilemas éticos que enfrentamos en nuestra labor diaria. Esperamos que esta conferencia sea el punto de partida para un enriquecedor intercambio de ideas y experiencias entre el doctor Ramírez y todos ustedes, quienes comparten la pasión por la psicología y el compromiso con la ética profesional. El doctor Ramírez ha sido miembro del Comité Científico Internacional de la ULAPSI, Comité Científico de Alfepsi, Comité Científico Internacional de la Revista Psicológicas, perito judicial del Juzgado de Familia, Segundo Circuito Judicial de Costa Rica, del Poder Judicial, Medicina Legal en San Joaquín de Flores. Además, ha tenido cargos infinitos, voy a nombrar algunos nada más. Ha sido fiscal de la Asociación de Psicólogos del Patronato Nacional de la Infancia, fiscal del Colegio de Psicólogos de Costa Rica, profesor, panelista, conferencista y asesor internacional, lector y tutor de múltiples trabajos de investigación. Ha sido coordinador de la Comisión de Supervisión del Colegio de Psicólogos de Costa Rica, miembro del Tribunal de Honor, presidente del Colegio Profesional de Psicólogos y Psicólogas de Costa Rica, representante de la Federación de Colegios Profesionales, representante del GT7 de la ULAPSI, de la Psicología Jurídica Latinoamericana. Ha tenido sinfín de publicaciones. Además, ha sido representante por Costa Rica en el GT2 de Psicología y Familia de la ULAPSI, miembro de la Comisión del Poder Judicial en temas de diversidad sexual. Ha sido además delegado nacional de la Sociedad Interamericana de Psicología, la SIP, secretario administrativo de la Unión Latinoamericana de Entidades en Psicología, entre muchísimas otras cosas. Para mí y para nuestra universidad realmente es un honor el poder compartir con todos ustedes, estudiantes y amigos en América Latina, pues este libro realmente, y pues la trayectoria también de un queridísimo amigo mío personal y de muchos de los que estamos aquí reunidos, el doctor David Ramírez
Acuña. Entonces, sin más preámbulos, damas y caballeros, amigos y amigas y colegas, les pido que se unan a mí para dar una calurosa bienvenida al ilustre autor académico David Ramírez Acuña. David, muy buenas tardes, muy buenas noches desde acá, desde Brasil, donde me encuentro, y buenas tardes hacia San José de Costa Rica. Muchas gracias, Pablo. Igual es un honor para mí compartir con todos y todas hoy este espacio que espero que se convierta en un diálogo muy enriquecedor, porque es una propuesta que desde la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y Forense, 30 especialistas, estamos dando a la comunidad científica internacional en este tema, que es un tema que realmente es esencial en el ejercicio de dicha especialidad en América Latina. Quisiera comenzar, digamos, esta propuesta instándolos a la lectura, instándolos a devolvernos a través de procesos de realimentación qué piensan, cómo sienten este texto y tratar de ir mejorándolo, porque, insisto, es una primera propuesta que hacemos desde nuestra experiencia. La Asociación Iberoamericana tiene ya 30 años de historia, cumplimos ahora en julio, y entonces es una asociación madura, compuesta por más de 270 profesionales de Iberoamérica, todos especialistas en el área jurídica y forense, y por lo tanto queremos conversar con todos y todas, con profesionales que ya ejercen la especialidad, profesionales que ya tienen la especialidad, estudiantes que se estén formando, docentes que estén dando cátedra en psicología jurídica y forense, criminología, victimología, métodos alternos de resolución de conflictos, etcétera. En esta primera filmina les invito a unírsenos del 21 al 23 de septiembre en Buenos Aires. Vamos a tener un encuentro iberoamericano para celebrar esos 30 años de saberes y prácticas en psicología jurídica. Son muchos años de trabajar con esta asociación. Y además ya tenemos confirmados cerca de 60 expositores internacionales de toda Iberoamérica, de los que ya nos confirmaron, digamos, a nivel presencial, pero a nivel virtual vamos a tener otros tantos, por lo que va a ser un encuentro realmente muy importante y vamos a homenajear a los socios y las socias fundadoras de la asociación. Estamos hablando que fueron nuestros profesores y profesoras, y bueno, realmente ellos han marcado pauta en el ejercicio de esta especialidad y queremos pues realmente reconocerles esa labor. Igualmente, proponer nuevas tendencias en esta área. Siguiente filmina, por favor. Les esperamos a todos y todas. ¿Quién es la asociación? Les decía, bueno, es una asociación que se fundó hace ya 30 años, en julio del 1993 en la ciudad de Buenos Aires, y a través de estos años hemos tenido 12 congresos internacionales en distintos países de Iberoamérica, multitud de jornadas científicas, seminarios, cursos, diplomados, etcétera. Actualmente somos 17 países, bueno, éramos 17 países hasta la semana pasada que se nos unieron Cuba y Guatemala, entonces ahora somos 19 países y por lo tanto somos realmente una asociación con mucha historia y que representamos gran parte de la comunidad científica dedicada a esta área. Siguiente. ¿Cuáles son los principios que demarcan esta asociación? Bueno, el respeto a la dignidad por todas las personas y por las naciones, el cuidado competente de la salud. Y ustedes dirán, ¿por qué en psicología forense y jurídica se habla de salud? Bueno, porque las personas que están insertas en el contexto judicial, los que hemos tenido esa oportunidad, estamos a la expectativa de que se resuelva la situación que estamos exponiendo, estamos esperando que se nos haga justicia y por lo tanto, de alguna forma nuestra salud se ve distorsionada. Para obtener ese bienestar requerimos que el sistema judicial y todas aquellas personas que intervienen en él pues nos resuelvan rápidamente esta situación. Por eso es que los y las peritos en psicología jurídica y forense también trabajamos con la salud de las personas y de los pueblos, porque una justicia bien hecha pues evidentemente provoca paz social, bienestar. También estamos comprometidos con la integridad y la probidad en el ejercicio profesional. Somos conscientes que es una especialidad joven, pero
estamos comprometidos con la formación, con el acompañamiento de aquellos y aquellas que están ejerciendo ya y los que se están formando en esta especialidad. Estamos también conscientes de las responsabilidades profesionales y científicas que tenemos con la sociedad, sobre todo por ser una especialidad relativamente joven y que cada vez se hable más espacio en los ámbitos judiciales iberoamericanos. Siguiente, por favor. Este libro, entonces, lo que busca es definir procedimientos y tiempos necesarios para los peritajes psicológicos desde la ética profesional. Es un texto que realmente está muy bien pensado, con un lenguaje muy amigable, muy sencillo, que permita no solamente a nosotros como gremio, como profesional de la psicología, como especialistas del área, como trabajadores y trabajadoras en esta área específica, instruirnos, sino también sentarnos a dialogar con otras ciencias que tienen que ver con nuestro ejercicio profesional. Sabemos que es una especialidad que está en construcción, que pocos países tienen esta especialidad y esperemos que a partir de esta propuesta muchos otros países conformen esta especialidad y bueno, como asociación nos comprometemos a apoyarles a manera de ofertar docencia en este sentido. Lastimosamente todavía no tenemos un marco normativo internacional. La mayoría de colegas que ejercen esta especialidad no tienen la formación de especialista, precisamente por la poca oferta académica que hay en esta área, ¿verdad? Hay pocos instrumentos de medición, es decir, pocos test psicológicos especializados y los que están no están adecuados. Lastimosamente, seguimos utilizando baremos, seguimos utilizando test de otras latitudes como España, como Estados Unidos, ¿verdad? Y lastimosamente no estamos adecuando toda esta producción a las necesidades de nuestras comunidades y eso de alguna forma distorsiona los procesos de medición. Adicionalmente, somos conscientes de que han sido otras profesiones quienes han definido y delimitado nuestro quehacer. Por ser una especialidad tan joven, por lo general son jueces, juezas, fiscales o profesionales de la medicina que nos dicen qué hacer, cómo hacerlo y con qué tiempo contamos para hacerlo. Y esto genera estrés, esto genera a veces frustración y genera una aplicación de las técnicas de manera atropellada. Lastimosamente, urge redefinir y fortalecer nuestra propia identidad, nuestra estima profesional, para que podamos sentarnos de un texto como este y decirles, un momentito, yo no les digo a usted, señor juez, señor jueza, cómo hacer su sentencia, por favor no me diga cómo hacer mi trabajo, igual con otros profesionales de la salud, con trabajo social, con medicina, con psiquiatría, decirles, un momentito, la psicología como ciencia tiene un método específico, una serie de procedimientos, unos tiempos que tenemos que respetar desde la ética para que el producto realmente cumpla con su función, que es orientar a la autoridad judicial y salvaguardar el bienestar de la persona usuaria. Siguiente. Entonces, proponemos este manual, Josean y su servidor. Actualmente Josean es el presidente de la asociación, yo soy el secretario general. Compilamos el trabajo de 30 autores y autoras. La idea es proponer el tema sobre el tapete, porque muy pocas veces se habla de esto. Insisto, son otras profesiones las que nos definen, a veces procedimientos y tiempos, ¿verdad? Entonces es un tema del que hay que hablar, pero sobre todo es un tema en el que tenemos que tomar decisiones urgentes, precisamente para mejorar nuestra labor, pero también para cuidar de nuestra salud. Tenemos muchos colegas muy estresados, muy angustiados, a veces frustrados porque no logran cumplir con las exigencias institucionales, con las demandas que algunas veces son irracionales y poco fundamentadas desde la ciencia, lastimosamente. Queremos entonces proponer que la psicología como ciencia tiene una eficacia dentro del sistema judicial. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en este ejercicio de la psicología jurídica y forense, sobre todo porque, insisto, esto impacta en la salud de las personas y de las comunidades. Siguiente. Es un trabajo, ya les dije, de 30 colegas de los que conformamos la asociación. En un primer momento nos sentamos a debatir cuáles son los temas que íbamos a tratar.
tratamos algunos, no todos los temas en los que trabajamos como especialistas. Nos dividimos por equipos de trabajo entre 3 y 5 profesionales con una amplia experiencia y con formación académica en los temas concretos que trabajamos. Cada equipo hizo análisis de toda su experiencia, triangulación y revisión de datos de fuentes bibliográficas y de otros colegas referentes en esta área específica que estaban ellos y ellas trabajando. Se practicó además una revisión pormenorizada por todo el colectivo de miembros de la IPJ de los textos que ya estaban en proceso de estructuración. Después se hizo una actividad que se llamó Diálogos Iberoamericanos, que fue a través de una plataforma que nos prestó la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Forense, y de esta manera pudimos obtener realimentación de colegas de toda Iberoamérica para el texto final. Se hizo la última revisión y se editó el libro a mediados del año pasado. Siguiente. El objetivo general, fomentar el diálogo, ya lo decía Pablo, el respeto profesional. Es decir, lo que queremos es que en este trabajo interdisciplinario conjunto, que significa trabajar la psicología jurídica y forense en el contexto judicial, pues hablar, dialogar con las diferentes ciencias que intervienen en esta dinámica, que intervienen durante la tramitación del caso, durante la elaboración de la sentencia y en los procesos posteriores de seguimiento, asesoría y acompañamiento de las partes. Y aquí poniendo nuestro granito de arena como científicos de la psicología, que es sin perder de vista el bien último, que es la persona humana, que tiene derecho a recibir un trato digno, una atención justa en tiempo y forma. Siguiente. El doctor Josean nos propone algunas premisas fundamentales. En un primer momento, generar un protocolo de actuación con parámetros comunes, respetando obviamente la particularidad de cada país, de cada profesional, de cada situación que se esté evaluando. La idea es buscar algún consenso en estos procedimientos para realizar un trabajo digno y de calidad. También queremos generar una guía eminentemente práctica a la hora de que colegas se acerquen al texto y puedan estudiar aspectos metodológicos y procedimentales en las distintas áreas de actuación de la psicología jurídica y forense, ¿verdad? Además, orientar en cuanto a los tiempos necesarios para desarrollar este trabajo en una calidad exigible, por supuesto. Siguiente. Queremos ofrecer a los distintos operadores jurídicos, juezas, fiscales, defensores y defensoras públicos, una guía práctica también para que entiendan qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que ofertamos desde la psicología y cuáles son los tiempos que requerimos para que ese trabajo que les estamos diciendo que podemos hacer, lo hagamos bien precisamente para que podamos cumplir con los objetivos, insisto, asesorar a la autoridad judicial en los distintos procesos y además cuidar de la persona usuaria. Buscamos la unificación de criterios profesionales a nivel internacional, de manera que podamos apoyar, digamos, a los colegas que ya están ejerciendo la especialidad, a aquellos profesionales que ya están dictando cátedra en esta especialidad y profesionales que también, o estudiantes que se están formando en la especialidad, que en algunas ocasiones pues se encuentran desorientados porque, insisto, es una especialidad relativamente joven que apenas se está estructurando, que pocos países tienen la oferta académica de especialidad y que solamente México en este momento tiene una oferta de doctorado, lastimosamente, porque la idea es que muchos otros países pues oferten una formación profunda para que podamos generar política pública desde nuestra ciencia. Siguiente. Los temas fundamentales que tratamos en materia de familia, niñez y adolescencia, en materia de violencia de parejas y por género, en materia penal, en distintos procesos de personas adultas, en materia penal juvenil, personas jóvenes en conflicto con la ley, en materia de violencia sexual, aquellas personas que son agredidas o que fueron agredidas, en materia de violencia sexual, aquellas personas que ejercen violencia o que agreden, en materia de victimología en sus distintas manifestaciones, porque recordemos que hay personas en condición de víctima en muy distintas situaciones. No es lo mismo trabajar una víctima que experimentó violencia sexual, a una que experimentó un secuestro, a una que experimentó un robo, a una que experimentó violencia intrafamiliar, etcétera. Es decir, hay distintas situaciones que colocan a la persona en esta condición de víctima, y en este apartado se trata de
analizar pormenorizadamente cada una de ellas. Siguiente. En materia de autopsia psicológica, una propuesta que viene tomando auge cuando tenemos que diagnosticar si la persona sufrió o experimentó digamos, un crimen, un asesinato, o la persona se suicidó. Específicamente en este tema, la autopsia psicológica es fundamental. En materia penitenciaria, sabemos que hay muchísimo problema en el ámbito penitenciario en Iberoamérica, pero en América Latina más todavía. En materia civil, en materia laboral, materia civil, todo lo que tiene que ver con el daño psicológico, y en materia laboral, todo lo que tiene que ver con acoso, con bullying, con, ¿cómo se llama? Digamos, todo lo que es el daño asociado a los conflictos entre la persona empleada y las personas que emplean. En materia de asesoramiento de defensa pública o de oficio, en materia de asesoría, análisis, conceptos técnicos, metodologías periciales, las dichosas metapericias que cada vez son más necesarias porque hay dictámenes o hay sumarias, expedientes judiciales que tras muchos años tienen diferentes posicionamientos de especialistas, entonces se requiere de un análisis sistemático y general, y esto es la metapericia, ¿verdad? De conceptos técnicos y metodologías periciales generales que vienen a compactar toda esta información que se ha tenido históricamente. En materia de bioética, fundamentalmente el tema de las evaluaciones virtuales que en la pandemia pues se comenzaron a gestar, y actualmente es una realidad que tenemos en muchas zonas geográficas, y que evidentemente es una novedad también la parte metodológica y procedimental. Y también quisimos hablar un poco sobre la importancia de la cámara de observación o GESEL, en tanto es un instrumento desde la psicología para evitar la revictimización de personas que están en condición de víctima, y que al tener este recurso, como profesionales de la psicología podemos hacer una única entrevista. La persona no tiene que volver a contar una y otra vez su situación, sino las distintas autoridades judiciales pueden tener acceso a este material grabado en audio y vídeo, y por lo tanto es esencial, insisto, para personas en condición de víctima, y también en materia de familia para los procesos de revinculación parental, cuando tenemos niños y niñas que desconocen quién es su papá, quién es su mamá, o han tenido un largo proceso de distanciamiento y se requiere un proceso de revinculación. Es realmente muy importante el uso de este recurso para este tipo de evaluaciones. Siguiente. Hablamos de psicología jurídica y forense como si fuera una única especialidad, pero en realidad en el texto ustedes van a ver que tiene pequeñas subespecialidades, porque somos conscientes que el contexto judicial tiene características comunes, pero cada una de las áreas tiene aspectos muy propios que la diferencian a unas de las otras, ¿verdad? Pero los procedimientos a veces son diferentes, los instrumentos de medición son diferentes, los tiempos de evaluación son diferentes, la situación de la persona es diferente, el interés procesal es diferente, el dictamen muchas veces también tiene apartados diferentes, entonces no es lo mismo peritar materia de familia que peritar, por ejemplo, violencia intrafamiliar o penitenciaria, o en materia laboral, en materia civil, etcétera. Es decir, dentro de una gran especialidad tenemos estas subespecialidades, y la idea del texto es cómo orientarnos en cada una de ellas, en estos diferentes contextos a evaluar. Siguiente. ¿Cuáles son las técnicas básicas que proponemos? Bueno, lo primero, la recepción y el análisis de la referencia judicial. Es muy importante sentarse a hablar con las autoridades judiciales para que aprendan a preguntarnos, porque la pregunta judicial nos va a decir cuál es el interés procesal, es decir, para qué necesita el juez o la jueza, el fiscal o el defensor público este peritaje. Es decir, ¿qué es lo que quiere que nosotros le respondamos? ¿Verdad? Y por eso la pregunta tiene que ser bien hecha, y por eso es muy importante educarles en qué es lo que nosotros podemos ofertar. Por ejemplo, que una autoridad judicial en materia de familia me diga a mí, necesito que me haga un dictamen psicológico para que identifique cuál de los dos progenitores es el más apto para ejercer la custodia. Aquí tendríamos que decirle, disculpe, señor juez, señor jueza, eso le corresponde decidirlo usted en sentencia.
yo le puedo ofertar a usted evaluar cuáles son las habilidades parentales de cada una de las partes para que usted, de acuerdo con esta información, tome la decisión pertinente, que sería precisamente cuál de los dos, o si los dos están en condiciones de asumir la custodia de la crianza de su hijo o su hija. Por eso es muy importante tener cuidado en esta recepción y en este análisis de la referencia judicial, porque, insisto, esta pregunta judicial va a marcar la pauta de nuestro peritaje. Anotación estadística. Es muy importante cuál es la situación jurídica que se esté evaluando, el género de la persona, la edad, la etnia, la raza, la zona geográfica, el tipo de intervención realizada, porque todos estos detalles nos van a permitir a nosotros o a otras personas, a otros departamentos o a otras instituciones hacer análisis de contexto. Por ejemplo, en Costa Rica ya sabemos qué áreas geográficas son más propensas, por ejemplo, a la delincuencia juvenil, qué edades tienen los niños que son más propensos o las niñas que son más propensas a experimentar violencia sexual, en qué áreas del país, ¿verdad? Y esto permite de alguna forma trabajar política pública y política de prevención delincuencial y criminológica. Entonces es muy importante esta anotación estadística porque, insisto, nos puede ayudar o puede ayudar a la institución como sistema judicial o a otras instituciones, incluso como universidades, a establecer estándares generales en cuanto a las situaciones que nosotros estamos evaluando. La apertura del expediente judicial, y aquí es muy importante, del expediente pericial, perdón, es muy importante que abramos un expediente pericial custodiado por cada una de nosotros y nosotras. Es un expediente que no es público y tiene información sensible que debe ser protegida. Si bien es cierto, en el contexto forense, jurídico, no existe directamente el secreto profesional, sí se aplica para aquellas informaciones que nosotros recabamos y que no son necesarias a la hora de responder la pregunta judicial. Es decir, el secreto profesional sí se aplica para aquellas informaciones que no son relevantes para el interés procesal. Entonces, si estamos evaluando, por ejemplo, un régimen de interrelación familiar y una de las partes tuvo una experiencia de violencia sexual en infancia, bueno, nosotros recibimos la información, pero si aquella situación no afecta directamente el ejercicio de la parentalidad de este ser humano y no es relevante, no tenemos por qué decirla. Se guarda en el expediente porque es información sensible y la persona usuaria tiene derecho a que esta información sea protegida. Entonces es muy importante este expediente y es un expediente que no tiene por qué ser solicitado por los jueces, juezas, fiscales ni defensores y defensoras. Eso no debería ser así porque es un documento, insisto, son documentos que están bajo el amparo de él o la perito. Y en todo caso no tendría relevancia porque si un juez o una jueza quiere saber lo que aconteció en esta situación y cuál es la situación de esta persona, pues se tiene que esperar al peritaje. Nada hace revisando pruebas psicológicas, entrevistas y otra información que no deja de ser más voyerismo que pertinencia procesal. Entonces, insisto, es un expediente que tenemos que custodiar y tenemos que custodiarlo responsablemente. La elaboración de la agenda de la investigación pericial, ya cuando tenemos la pregunta, la anotación estadística y hemos abierto el expediente, nos sentamos a ver qué procedimientos tenemos que tener y cuándo los agendamos, es decir, con qué recursos contamos, cuándo, sobre todo si hay que pedir vehículos, si hay que hacer visitas domiciliarias o hay que hacer visitas institucionales, si hay que hacer desplazamientos, con qué recursos contamos y cuándo tenemos esos recursos para poder establecer la agenda de la investigación. La revisión del expediente, por supuesto, es muy importante como uno de los primeros pasos, ¿verdad? Que efectivamente es lo que se está tramitando en el juzgado o en la fiscalía, es decir, de qué se trata la situación que vamos a evaluar. Siguiente. Una vez que ya tengamos esto, bueno, las llamadas telefónicas, el envío de mensajes de texto, los correos electrónicos para coordinaciones, la elaboración del respectivo reporte para el expediente de cada una de estas llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos. ¿Por qué? Porque como profesionales estamos haciendo una investigación. Y entonces cuando usted llega a la audiencia o usted va a emitir su criterio, usted tiene que responder de dónde obtuvo esa información. Entonces es muy importante que si usted hace el respectivo reporte, usted puede decir, el día tal, a la hora tal, hice una llamada telefónica y hablé con esta persona y esta persona me dio estos datos.
¿ya? Entonces, eso es una investigación formal, es una investigación bien hecha. Por eso es que se fija 30 minutos, aunque en realidad podría ser menos o podría ser más. Pero sí es muy importante que tengamos conciencia de esto, de ir elaborando el respectivo reporte en el expediente y datándolo de manera adecuada. Revisión de otras causas judiciales. Casi siempre las personas, partes de los procesos judiciales, tienen otras sumarias en otros juzgados o en fiscalías, y es importante hacer un mapeo de cuál ha sido el histórico jurídico o judicial de esta persona, ¿verdad? Porque es información relevante que que nos permite ampliar el conocimiento que tenemos de la persona en el expediente principal que hemos ya revisado. La revisión de expedientes en otras instituciones como antecedentes médicos o de salud, laborales, educativos, es decir, aquellas situaciones donde las personas evaluadas han tenido contacto con otras instituciones. Es importante que de alguna forma podamos revisar estos antecedentes para que igual forme parte del análisis documental que estamos realizando. La interconsulta con profesionales que hayan tenido. Una vez que ya hemos revisado expedientes, nos vamos a dar cuenta que ha habido profesionales que han evaluado a esta persona o han tenido contacto con su situación, y por lo tanto es muy importante como fuente referencial poder también hablar con estas personas. Siguiente. Recordemos que estamos haciendo una investigación y por lo tanto, cuanto más fuentes de información tengamos, mucho más conocimiento vamos a tener de la situación que estamos evaluando, y por supuesto más fácil va a ser responder a la pregunta judicial, asesorar al juez o a la jueza. Las visitas institucionales cuando sean necesarias, ¿verdad? Algunas conllevan un traslado. La investigación de campo también cuando es necesaria, sobre todo si hay una persona con dificultad motriz, si hay un niño o una niña que tiene dificultad de ser entrevistado en nuestra oficina. Hay que hacer entrevistas in situ, en su casa preferiblemente, o en otros contextos donde pueda esta persona sentirse más a gusto, o insisto, si es una persona con alguna discapacidad. Esta investigación de campo también es una técnica no solamente del trabajo social, sino de la psicología, y la psicología social pues nos aporta a la psicología jurídica y forense esta técnica. La investigación de campo también a través de visitas domiciliarias. En casos de familia es muy importante el análisis de fuentes colaterales, familiares, personas de la comunidad que nos den referencia a cómo está ejerciendo o cómo ha ejercido la parentalidad de este papá, esta mamá. El conflicto de la pareja, si ha habido violencia, qué manifestaciones se han observado, etcétera, etcétera. Entonces, esta investigación de campo, esta técnica es muy importante, y si lleva desplazamiento, pues tenemos que programarla de acuerdo con los tiempos adecuados. El análisis, la materialización, es decir, un resumen de la investigación de campo. Esto es muy importante. Una vez que cerramos esta parte, tenemos que hacer una síntesis, previendo tener esta síntesis para el diagnóstico final. Consulta libros u otros textos acerca del tema, la elaboración del respectivo reporte de esta consulta. Recordemos que la psicología es una ciencia que se está actualizando día a día, y nosotros como profesionales no fuimos formados en todas las áreas. A veces, por ejemplo, tenemos que trabajar en un área que desconocemos algunos elementos, y por lo tanto es muy importante tener acceso a este material de consulta, y evidentemente tenemos que hacer un respectivo reporte. El día tal se consultó tal texto, ¿verdad? Preferiblemente libros que tengan una muy buena, adecuada imagen científica, digamos, y que tengan cierto nivel de aceptación de la comunidad internacional. No es que vamos a leer un periódico o vamos a leer un blog o etcétera, ¿verdad? Es un material que nos ayuda a reforzar nuestro criterio profesional, porque son personas expertas que han escrito sobre el área, sobre el tema específico. Análisis y definición de los instrumentos psicológicos. Recordemos que tenemos pocos instrumentos psicológicos, pero bueno, de acuerdo con la situación de la persona, de acuerdo con el interés procesal, de acuerdo con la pregunta que se nos hace, tenemos que seleccionar aquellos instrumentos psicológicos que deberíamos aplicar. También aquí tenemos que tomar en cuenta la situación de la persona, ¿verdad? Porque hay personas que, por ejemplo, no tienen suficiente nivel educativo, entonces hay que adecuar los instrumentos psicológicos a la situación de la persona, o es una persona que está ubicada en condición de víctima y viene muy alterada emocionalmente, y por lo tanto también
tenemos que adecuar la aplicación de estos instrumentos a su situación especial. Siguiente. O es una persona menor de edad, por ejemplo, o es una persona adulta mayor. Cuando vamos a comenzar la aplicación, pues es muy importante el establecimiento del rapport, explicarle a la persona detalladamente cuáles son los fundamentos de nuestra intervención pericial, los métodos que vamos a aplicar, las técnicas que vamos a aplicar, qué procedimientos vamos a tener durante esta intervención y sobre todo los alcances de la evaluación. A veces las personas llegan a nuestra evaluación ignorando qué es lo que hacemos, y en este momento es muy importante que a la hora de establecer el rapport nosotros nos presentemos a él o a ella y le hagamos ver qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y fundamentalmente que estamos haciendo una investigación científica. Eso significa que vamos a analizar muchas fuentes de información y por lo tanto esperamos que nos dé información fidedigna, ¿verdad? Que no contradiga otras fuentes porque ya eso desacreditaría su discurso. Igual en este contexto le pedimos a la persona que si tiene algunas personas que pudieran testificar o aportar alguna información importante, que nos lo haga saber para continuar nosotros el análisis de campo de ser necesario. La suscripción del consentimiento informado, que esto es muy importante. La persona puede no aceptar el proceso evaluativo, a pesar de que una autoridad judicial lo ordena. La persona tiene derecho a no aportar prueba en su contra. La mayoría de constituciones de Iberoamérica así lo establece. Por lo tanto, tenemos nosotros como profesionales la responsabilidad de no continuar con el proceso investigativo, pero sí hacerle llegar al juez o a la jueza lo que se llamaría un informe de gestiones, que es hacerle ver cuáles fueron las fuentes de información a las que sí tuvimos acceso y cuál fue la información que obtuvimos de acuerdo con el interés procesal. Esto sería un dictamen parcial. Si la persona acepta la evaluación, pues evidentemente seguimos con la aplicación de pruebas psicológicas, ¿verdad? De acuerdo con los tiempos que definen los protocolos. La revisión de cada instrumento psicodiagnóstico, que esto también es muy importante, ¿verdad? Sentarnos a revisar cada diagnóstico, cada instrumento de manera pormenorizada. Cuidar también del ambiente donde esta persona está aplicándose las pruebas psicológicas. ¿Por qué? Porque si tiene contaminación por sonidos, si tiene contaminación por personas que están pasando, por objetos, etcétera, y la persona pierde concentración y eso podría desmejorar el resultado de esta aplicación de test. Entonces hay que cuidar que sea un ambiente amigable para la persona usuaria a la hora de aplicar este material psicodiagnóstico. Que igual tendríamos que hacer, como lo hicimos con investigación de campo, un análisis y una elaboración de síntesis de este material. Ya tendríamos 2 síntesis previas a la síntesis final. Siguiente, por favor. La entrevista forense, que ponemos 3 horas, pero en realidad no tendrían que ser 3 horas seguidas. Perfectamente podemos hacer varias sesiones dependiendo de la situación de la persona, ¿verdad? Si es un niño o una niña, si es una persona adulta mayor, si es una persona que está en una situación de alteración emocional, tenemos que adecuar la técnica a la situación de la persona. Eso es lo que la ética dicta, ¿verdad? Y la entrevista forense tiene 3 puntos de interés. Uno que es recolectar datos, otro que es clarificar estos datos y el último que es confirmar o confrontar estos datos. Por ejemplo, recuerdo el caso de un señor que solicitó un régimen de visitas. La esposa negaba que se diera este régimen porque él aducía que él tenía la costumbre de conducir bajo los efectos del licor. Entonces, en el análisis de campo, yo visito la institución en Costa Rica donde se hace un reporte de las multas por tránsito. Cuando el señor llega a la entrevista, llegó realmente muy bien presentado, súper serio. Imposible de uno pensar que esta persona fuera un ebrio habitual. Y cuando yo le pregunto si toma licor, me dice, no, doctor, yo me tomo una cerveza o una copa de vino de vez en cuando, pero no soy ebrio habitual. Sin embargo, cuando yo lo confronto con ese reporte que tenía de que en los últimos 6 meses tenía 3 multas por conducción en estado etílico y que en alguna de ellas tenía el niño, entonces el señor pues evidentemente se da cuenta de que yo hice mi trabajo, ¿verdad? Y evidentemente parte del análisis que tenemos que hacer como expertos forenses es
No pensar que la persona viene a decirnos la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, porque algunas veces vienen a poner la mejor versión de sí. Les interesa que nosotros les favorezcamos en el reporte y lastimosamente nosotros no debemos prestarnos a esas intenciones, porque la idea es que nuestro reporte sea lo más objetivo posible, que ofrezca información veraz y fidedigna a la autoridad judicial. La aplicación del examen mental, una vez que ya hemos pasado la entrevista forense, bueno, ya sabemos cómo es la técnica del examen mental, cómo se presenta la persona, cómo interactúa con nosotros, qué tipo de lenguaje verbal y físico tiene, etcétera, etcétera. La discusión y el análisis de caso, cuando hacemos un peritaje en equipo interdisciplinario, tenemos este espacio y es muy importante ya prepararnos para esta discusión y análisis de caso cuando es con otros profesionales u otras profesionales, por ejemplo, en trabajo social, en medicina, en psiquiatría, etcétera. O bien, algunas veces sí tenemos, dudas con respecto a la situación que estamos peritando, podemos perfectamente hacer una discusión y análisis de caso en supervisión con profesionales, por supuesto que salvaguardando los datos de la persona usuaria, porque es nuestro deber ético, pero sí realimentándonos de lo que otros expertos, otras personas expertas pueden decirnos con respecto al caso. Y esto también es muy importante porque, bueno, desde la psicología tenemos que tener esta responsabilidad colectiva. La elaboración del dictamen, que puede ser un dictamen escrito, puede ser prepararnos para una audiencia, más o menos 5 horas. Y solo para ponerles este ejemplo, en materia de niñez y adolescencia contabilizamos 3,285 minutos en una evaluación, lo que serían 55 horas con 15 minutos, es decir, casi 8 días hábiles en exclusividad para emitir un criterio profesional fundamentado y experto. Eso significa que la mayoría de colegas en Iberoamérica está siendo explotado por los sistemas judiciales, no se les está dando el tiempo necesario para que apliquen las técnicas que se requieren para poder hacer un análisis profundo y exhaustivo de la situación de las personas usuarias. Son dictámenes algunas veces atropellados, son dictámenes que carecen de fundamento técnico o que tienen cierta dificultad con el fundamento técnico porque no se les está respetando los procedimientos que como profesionales de la psicología deberían tener y los tiempos necesarios para aplicar esos procedimientos. Es un diálogo que tenemos que sentarnos a tener con las distintas autoridades judiciales y con otras personas que participan, insisto, dentro del proceso judicial. Es un diálogo que es difícil, pero tenemos que, desde nuestra autoestima profesional, hacerles ver que si realmente quieren que hagamos bien nuestro trabajo, tienen que respetar nuestras metodologías y sobre todo los tiempos que estas aplicaciones requieren. Siguiente. Hay procedimientos que son diferentes, que es decir, que no necesariamente siguen este protocolo que ya les acabo de explicar, como por ejemplo en materia de autopsia psicológica, donde la mayoría de entrevistas se hacen a fuentes colaterales y análisis documental, ¿verdad? Se circunscribe mucho a estas dos técnicas. En materia penitenciaria, que hay 3 evaluaciones diferentes, lo que es la evaluación inicial de la persona privada de libertad, el proceso de intervención, que tiende a ser incluso más clínico, de tratamiento, y el proceso a veces las personas piden una medida excepcional y entonces hay que hacer un pronóstico a la autoridad judicial. Esas 3 informaciones, esas 3 intervenciones y su respectivo reporte son diferentes, ¿verdad? Y bueno, en el apartado específico de esta área se habla de eso. En materia de asesoramiento a la defensa pública también, porque la persona está privada de libertad y por lo tanto lleva un procedimiento diferente. En materia de metapericias también es un procedimiento más de análisis documental, no tanto de contacto con las personas usuarias. En algún momento se hace una actualización, pero no necesariamente. En materia de bioética, sobre todo en evaluación virtual, también se modifican algunas técnicas, ¿verdad? Pero la esencia fundamental del proceso evaluativo y los procedimientos mínimos se mantienen. Y por supuesto que en el uso de la cámara de observación o GESEL es un instrumento más dentro de estos procesos evaluativos. Por lo tanto, las técnicas, los tiempos requeridos son propios de cada procedimiento, del interés que tiene la autoridad judicial en nuestra evaluación y además
y esencialmente de la situación en la que se encuentra la persona a evaluar o la que está siendo evaluada, ha sido evaluada, previamente. Siguiente. Dentro del ejercicio de esta especialidad, y ya para terminar, convocamos y urgimos a las personas que están ejerciendo esta especialidad que tengan al menos un proceso terapéutico propio, al menos uno, porque es muy importante que tengamos cuidado, autocuidado de nuestra salud psicosocial, que estemos realmente claros de qué tanto impacto hemos tenido o no respecto a los casos que estamos tramitando y peritando, ¿verdad? Hay algunas situaciones, por ejemplo, si estamos atravesando un divorcio, si estamos trabajando una separación de pareja, no deberíamos trabajar en materia de familia, ni de niñez y adolescencia, o si tenemos una situación familiar que tiene que ver con una privación de libertad de algún familiar, deberíamos tener cuidado o al menos trabajar esto a través de prácticas de supervisión, como les decía antes, ya sea individuales o grupales, es decir, análisis de caso, ya sea con un colega o con un grupo, un equipo de colegas. Este espacio de análisis de caso, insisto, es muy enriquecedor, es muy importante a la hora de clarificar algunos casos, sobre todo que son difíciles. Hay casos que realmente marcan una diferencia y entonces es donde tenemos que abrir estos espacios, salir de nuestra oficina, ampliar un poco nuestra mente de científicos y echar pie pues, de aquellas personas que tienen mayor capacitación o mayor experiencia en esta área, ¿verdad? Capacitación constante, tenemos que tener claridad de que la psicología jurídica y forense constantemente está actualizándose y por lo tanto tenemos que mantener una capacitación constante, adecuar y estandarizar instrumentos, que eso es una tarea que nos hace falta y que como profesionales tenemos de alguna forma que exigirnos hacerlo, ya sea a nivel individual o proponerlo en las distintas colectividades, ¿verdad? Gremiales. Espacios amigables, que ya les decía, para evaluar distintos procesos, cuidando de la persona usuaria, es decir, un niño que viene pequeñito en materia de familia a ser entrevistado, si lo ubicamos en una oficina de 2 metros cuadrados que no tiene ventana, el niño va a sentirse realmente muy intimidado por una persona adulta que no conoce y que evidentemente le es amenazante en un entorno que le es desconocido, por supuesto que sí. Entonces, estos pequeños detalles facilitan los procesos de interacción y de alguna forma cuidan también la salud de la persona usuaria. Generar una cultura de invertir tiempo y dinero en participar en actividades gremiales, nacionales e internacionales que nos permitan ir conociendo las últimas tendencias de procesos evaluativos o de procesos técnicos o procedimentales, compartir experiencias, prácticas, materiales, textos. Esto es una de las vocaciones, digamos, de las mayores vocaciones que tenemos como Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y Forense, compartir experiencias, prácticas. Al menos una vez al año nos reunimos para poner en conjunto todo ese tipo de materiales y poder dialogar. Insisto, los que pudieran ir a Argentina presencialmente y los que pueden asistir virtualmente, les invito porque es un espacio importante para este tipo de experiencias. Y otro aspecto que también tenemos que fomentar es la investigación. Lastimosamente, muchos colegas saben mucho, pero lo saben para sí mismos. Y entonces, al no compartir estos conocimientos, estos instrumentos, estas metodologías, pues impiden que la comunidad internacional se enriquezca con sus propias investigaciones. Entonces, la idea es fomentar las investigaciones conjuntas, replicarlas y publicarlas. Cerramos acá. Bueno, les presento en la última filmina el último libro que vamos a tener, que es sobre los distintos roles periciales. Estamos trabajando en este texto que va a salir probablemente a finales de año o a principios del otro. Como profesionales de la psicología jurídica tenemos varios ámbitos de interacción con las autoridades judiciales, cada uno de ellos con un perfil muy específico y por lo tanto no debería una persona profesional ejercer 2 o más, debería ser solo uno, ¿verdad? No es lo mismo ser perito oficial que perito de parte, que participar como psicoterapeuta, como testigo experto en proceso de mediación o de coordinación de parentalidad. Cada uno de estos roles es una dinámica judicial específica y evidentemente pues tenemos que formarnos adecuadamente. Dentro de la asociación, insisto, tenemos procesos de formación y de acompañamiento para cada uno de estos roles y su ejercicio.
Muchísimas gracias. Abrimos entonces un espacio de diálogo con respecto al texto. Es un texto que se puede adquirir, a los que nos gusta rayar, se puede adquirir en papel, y a los que les gusta solamente leer y a nivel virtual, se puede conseguir a nivel virtual, incluso por un precio más accesible. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos conseguir el ejemplar? Pues, compañera, yo le pasé el link, si lo pudieran compartir de alguna forma con las personas asistentes, sería maravilloso. En Amazon usted digita los procedimientos y tiempos necesarios para el peritaje forense y le va a aparecer el texto en sus dos versiones. Insisto, puedes adquirirlo en papel o puedes adquirirlo de manera virtual. Está enfocado para todo Iberoamérica. Los 30 colegas que participamos somos de los 19 países que en este momento conforman la Asociación Iberoamericana. Entonces, es un texto que está hecho para la comunidad latina, España, Portugal y América Latina. Pues muy bien. ¿Alguien más que quiera pues comentar algo, discutir algo de este maravilloso libro? Un trabajo increíble, además de muchísimos profesionales en el ámbito de la psicología forense. Abrimos pues un espacito, unos minutitos más. Claro. A veces la gente se asusta porque como están acostumbrados a que nos digan qué hacer, cuando les decimos que necesitamos 8 días para hacer un peritaje, se asustan y dicen, no, pero es que eso es imposible, porque a mí me piden que haga 4 al día, ¿verdad? Pero bueno, es parte de lo que tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Porque al ser una especialidad tan joven, tenemos que ir adecuándonos y tratando de implementar cada día unos mejores procedimientos y una mejor metodología. Yo siempre les digo a las personas que, bueno, hay ciencias que ya tienen tanta trayectoria como, por ejemplo, a nadie se le ocurre decirle a un neurocirujano, mijito, vaya operando rápido ese cerebro porque tiene 4 cerebros en cola esperando ahí en fila. No, nadie se le ocurre. Él se toma o ella se toma el tiempo necesario y nadie se le ocurre cuestionarle su procedimiento, su metodología y sus tiempos, porque ya es una profesión que tiene muchos años de existencia, lo que no tenemos nosotros, y por eso es muy importante ya ir marcando la cancha, ¿verdad? En ese sentido. ¿Y hacia dónde, David, hacia dónde va pues la reflexión, ¿no? Del respeto al tiempo profesional, al análisis, a la reflexión científica que tiene que ver dentro del peritaje, nosotros como peritos forenses, pero ¿hacia dónde vamos políticamente a hacer ese cambio? O sea, ¿cuál es la postura de la Asociación Internacional hacia esto, no? Claro, precisamente por eso el texto lo que busca es que nos instruyamos para poder sentarnos a dialogar con las autoridades judiciales. Mira, en Costa Rica logramos, por ejemplo, que de tener una agenda súper atropellada, en materia de familia nos aprobaran 3 casos al mes. ¿Por qué? Porque las autoridades judiciales se dieron cuenta de que efectivamente, si nos dan ese espacio, si nos permiten aplicar las técnicas necesarias y los tiempos necesarios adecuados para los procedimientos, van a tener un mejor producto que si nos exigen pues cosas que son sin sentido y que lo que hacen es atropellar la ciencia y evidentemente no obtienen el producto de calidad. Entonces hay expedientes judiciales que tienen 5 dictámenes, pero ninguno de ellos le da o informa adecuadamente a la autoridad judicial, ¿verdad? Hay que estarlos actualizando porque lastimosamente no hicieron un análisis exhaustivo, profundo de la situación familiar o en este caso de materia de familia, pero así en cada una de las áreas específicas, en civil, en laboral, en penal o juvenil, pues evidentemente un producto bien hecho le va a permitir a la autoridad judicial informarse adecuadamente para poder emitir una mejor sentencia. Muy bien. Bueno, nos espera muchísimas cosas nuevas, David, dentro del enfoque internacional. ¿Hacia dónde se está moviendo en este momento la psicología forense? Se está buscando ser más eficientes en este sentido, ¿verdad? Porque, insisto, lastimosamente,
Hay muchos colegas, recuerdo por ejemplo la experiencia que tuve en Ecuador cuando fui a capacitar colegas en materia de familia, que las expectativas eran que atendieran 3 casos al día. Y yo les dije, no, eso es imposible. Es decir, es que dense cuenta que en materia de familia nosotros hacemos esto, y para aplicar todos estos procedimientos necesitamos tal tiempo. Entonces, hay que sentarse a negociar con las autoridades judiciales. Los sistemas judiciales también tienen que entender que sale más caro repetir las evaluaciones que hacer un único procedimiento bien hecho, ¿verdad? No solamente sale caro al sistema, sale también muy caro en cuanto a salud pública, ¿verdad? Porque la persona se frustra, siente que no está siendo escuchada en el sistema judicial, los jueces y juezas no cuentan con la información necesaria para poder emitir la sentencia, el procedimiento se alarga, a veces son años y no se resuelve, porque precisamente las cosas no se hicieron bien. Un peritaje bien hecho orienta a la autoridad judicial. Yo, a manera de broma, le hacía ver a los jueces y juezas en Goicoechea, donde trabajé. Es que un porcentaje significativo de sus sentencias tienen que ver con lo que yo dictamino. Y a mí me pagan como psicólogo y a ustedes les pagan como jueces, ¿verdad? Pero bueno, nos pagan precisamente para orientar a la autoridad judicial y por eso es que tenemos que hacer bien las cosas, ¿verdad? Porque es una gran responsabilidad. Justamente de eso quiero agarrarme y hacer un pequeño anuncio. Bueno, hoy tenemos el gusto, porque ya pues lo conversé muy rápidamente con David. David pues amablemente se ha ofrecido también a ser parte del nuevo curso de praxis pericial forense para juristas. Entre ellos vamos a tener grandísimos profesionales a nivel internacional. David, quitemos la cámara para que veamos el... Ah, no. Generación de praxis pericial forense para juristas. Esto es un trabajo que iniciamos, por la cámara, David, igual, no, que iniciamos justamente en la defensa pública del Poder Judicial en Costa Rica ya hace varios años, con la que era la directora Marta Iris Muñoz, en una formación justamente en salud mental, en que el profesional en derecho también entienda el trabajo del perito, que entienda cómo debe solicitar un peritaje, ¿no? Cómo debe analizar ese peritaje, cómo debe establecer una estrategia correcta en ese peritaje y no encontrarnos lo que, bueno, David y yo y muchísimos colegas nos encontramos, ¿verdad? Que son preguntas a veces extrañísimas, que cuesta mucho aterrizar o que sencillamente no podemos responder como peritos. Entonces, vamos a ir trabajando sobre esto. Pronto ya la universidad pues empezará pues a dar más información sobre el praxis pericial forense. Tenemos al doctor Ezequiel Mercurio, tenemos a Gisela Jurado, tenemos al doctor Eric García, además. Bueno, al final de cuentas, lo que puedo decir es que la universidad se ha llenado de los mejores profesionales en la rama justamente para ir formando a los compañeros y compañeras, colegas y colegas y profesionales en derecho en esto que es tan importante y pues invitarlos indudablemente y ir construyendo realmente mejores profesionales, no solamente en materia de psicología, sino también en el tema de derecho, ¿no? Que también hay que empezar a profesionalizar muchísimo a esta población. Y porque al final de cuentas trabajamos en una sola ruta, que es pues llegar a la justicia o brindar las herramientas correctas. Y creo que es una muy buena oportunidad para América Latina. Esta es la 4ª edición, repito, de Praxis Pericial Forense para Juristas y la primera edición a nivel iberoamericano de este diplomado internacional que durará alrededor de 6 meses. Entonces, cordialmente invitados para que se acerquen, pues nos escriban y con muchísimo gusto pues responder las preguntas. Ahora, pues bien, David, gracias, perdón por el comercial, pero si no, pues no me pagan. No, perfecto, me parece magnífico porque, insisto, es una gran responsabilidad que tenemos con la comunidad, con la sociedad, con las personas, con las familias. Por ejemplo, en materia de familia, nosotros decimos que si el juzgado de familia no responde adecuadamente, vamos a generar
personas en conflicto con la ley penal juvenil y futuros carcelarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no se resuelve adecuadamente, el conflicto se va ampliando, va generando un efecto de bola de nieve, vamos creando violencia cada vez mayor, y esto tiene impacto no solamente en la persona que está experimentando violencia, sino que esta persona a su vez reproduce estos sistemas de violencia en otros ámbitos. En la escuela tenemos niños agresivos, niñas agresivas, en los colegios, en las universidades, en los ámbitos de trabajo, en familias, a través del ejercicio de la paternidad o la maternidad. Es decir, la violencia, si no se trabaja adecuadamente, y el sistema judicial tiene un impacto muy importante en este manejo de la violencia psicosocial, si no se hacen bien las cosas, pues seguimos generando problemática, y eso le sale muy caro a los países. ¿Cuánto cuestan las personas privadas de libertad en cada uno de nuestros países? Y qué daño se hace a la persona privada de libertad, porque algunas veces el impacto es irreversible. Simplemente la persona que entró al sistema carcelario ya no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Y detrás de esa persona hay una familia, ¿verdad? Hay una compañera, un compañero, hay hijos, hay hijas, hay padres, madres, hermanos, sobrinos que vienen de alguna forma siendo impactados por esta situación. Entonces es un tema muy delicado, y a eso se le suma también que si no nos capacitamos bien y hacemos mal praxis, todavía no se ha implementado en Iberoamérica, pero ya por ejemplo en Estados Unidos usted se queda sin casa, ¿verdad? Porque el daño civil y el resarcimiento económico es altísimo. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un mal proceso de adopción? Si nos acusan por un mal peritaje en un proceso adoptivo, es incuantiable realmente, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un mal proceso adoptivo? ¿Cuánto cuesta dejar a un padre sin la custodia, una madre sin la custodia? ¿Cuánto cuesta una muerte que se puede haber previsto, ¿verdad? Prevenido a través de un buen procedimiento de evaluación en violencia intrafamiliar, ¿verdad? Realmente son procedimientos que impactan no solamente en la salud y en el bienestar, sino también en el daño que una persona puede hacerse hacia sí misma y hacia otros seres humanos. Entonces, de verdad, no sé si dichosa o infelizmente todavía no nos cobran eso, pero cuando comiencen a cobrarlo, probablemente los y las colegas van a entender que realmente tenemos que prepararnos adecuadamente para poder ejercer de la mejor forma esta especialidad de la psicología. Muchísimas gracias, David. Realmente creo que hay mucho que hacer todavía. Por dicha, tenemos grandes profesionales en Iberoamérica que tienen muy claro el norte de hacia dónde debemos ir como comunidad científica. Así que de verdad que muchísimas gracias. Pero antes de concluir, de verdad quiero tomar un pequeño momento para expresar pues mi más profundo agradecimiento para todas las personas involucradas en la organización de este evento. Gracias a la Universidad ISEP por ser anfitriona de esta importante conferencia y por su inalcanzable compromiso con la promoción y el conocimiento, la educación en nuestra región latinoamericana. Agradecemos también a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy, y indudablemente a vos, David, por compartir con nosotros tu valioso trabajo, tus conocimientos, que sin duda van a contribuir al crecimiento y el desarrollo de la psicología y la psicología forense en América Latina. Realmente un reflejo de lo que siempre hemos dicho dentro de los foros de América Latina, ULAPSI, AMAPSI, ALFEPSI, ¿no? Que esta es nuestra psicología latinoamericana y que es de las mejores o la mejor del mundo. Es vernos un poco más hacia nosotros mismos, hacia la creación y la construcción de lo que hacemos dentro de nuestros mismos pueblos, y también un cambio sustancial que podemos hacer hacia lo interno también, pues siendo críticos, ¿no? Haciendo un análisis crítico, construyendo una América Latina diferente, una América Latina más científica, más coherente con nuestras realidades. Y pues nada, realmente agradecerte muchísimo de parte de la Universidad ISEP por el tiempo, por el esfuerzo tuyo y de los demás colegas, y pues también por agradecerte también pues ser parte, ¿no? También de este proceso dentro de la Universidad ISEP, y que nos hayas tomado en cuenta para poder presentar pues este libro, que espero que no será el último de tenerte por acá. Ya sabemos que viene uno de camino y por allá vienen otro montón de proyectos más. Así que muchísimas gracias, David.
Y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos la noche de hoy. Muchas gracias. Buenas noches.